Saludos amigos. Bienvenidos a Folklore Vallenato. Hoy veremos la historia del vallenato. Primera parte. Vallenato. El vallenato es un género musical autóctono de la región Caribe de Colombia con su origen en la antigua provincia de Padilla, actual es sur de La Guajira, norte del Cesar y oriente del Magdalena. Tiene notable influencia de la inmigración europea, ya que el acordeón fue traído por pobladores alemanes a Riohacha, La Guajira, a finales del siglo XIX, y tanto la organización estrófica como la métrica se valen de la tradición española. Por otra parte, el componente de los esclavos afrocolombianos hace presencia con la caja vallenata, una especie de tambor que en gran medida le da el ritmo y la melodía del acordeón, y por último lo indígena se evidencia con la guacharaca. Su popularidad se ha extendido hoy a todas las regiones de Colombia, a países vecinos como Ecuador, Panamá, Venezuela e incluso países de Europa. Se interpreta tradicionalmente con tres instrumentos: el acordeón diatónico, la guacharaca y la caja vallenata. Los ritmos o aires musicales del vallenato son el paseo, el merengue, la puya, el son y la tambora. El vallenato también se interpreta con guitarra y con la instrumentación de la cumbia en cumbiambas y grupos de millo. El 29 de noviembre de 2013, el vallenato tradicional fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por el Consejo Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura. El 1 de diciembre de 2015 fue incluido en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en la lista de salvaguardia urgente por la UNESCO. Etimología. No se sabe con exactitud de dónde proviene la palabra vallenato, a pesar de las muchas hipótesis que han sido expuestas. Sin embargo, a principios del siglo XX, tenía una connotación despectiva y a los propios habitantes de Valledupar no les gustaba. Por tal motivo, en 1915 don Miguel Vence, educador de primaria, fundó una Academia de la Lengua de Valledupar, la cual sesionó una sola vez y determinó que el gentilicio de los nacidos en Valledupar fuera valduparense. Generalmente se define al vallenato como un género musical de la costa caribe colombiana, más precisamente del área de influencia de Valledupar, capital del departamento de Cesar. Se sostiene que el nombre proviene del gentilicio anterior de los nacidos en la ciudad, donde tiene mayor arraigo este género. Según algunos, se trata de un neologismo que nació con los nativos viajeros en mulas, que cuando se les preguntaba en otras tierras de dónde eran, en su decir campesino respondían soy nato del valle, que es como decir soy del vallenato. No obstante que el término vallenato puede referirse a los nacidos o a las cosas que se originan en Valledupar, Valle de Upar, el Valle del Cacique Upar, cacique indígena legendario de la región, existen otras versiones de la denominación. Según Barrameda Morán, el vocablo vallenato pasó a designar a todas las personas que padecieran la contaminación sanguínea producida por el jejen, fueran oriundos o no de Valledupar y dice, la tendencia popular a confundir B con B en su pronunciación, terminó por generar el nuevo vocablo, vallenato. De manera similar, otra versión con poco fundamento sostiene que en las áreas rurales de los bancos del río Cesar, muchos de los habitantes extremadamente pobres sufrieron de una enfermedad producida por un mosquito que les dejó la piel seca y escamosa, con parches descoloridos. La gente asoció la enfermedad con las ballenas recién nacidas, ballenatos, también llamadas pintaos, que tienen un color manchado de blanco y rosado, parecido a la enfermedad dérmica llamada carate, o jovero, por lo cual se identificaba a quienes la padecían como caratejos o vallenatos. De tal forma que vallenatos llegó a ser un nombre para menospreciar a la gente pobre del río. Instrumentos. Las melodías de estos cantos se interpretaron primero con la flauta de caña de millo o carrizó, abierta en sus dos extremos con 4 orificios en su longitud y una lengüeta que forma la embocadura y pisa un hilo, sostenido por los dientes, para modular el sonido. A ella se sumaron la caja, tambor pequeño hecho artesanalmente del tronco hueco de los árboles secos y sellado en uno de sus extremos con un pedazo de cuero templado, y la guacharaca, instrumento ancestral indígena que se fabrica utilizando un pedazo de caña brava a la que se le hacen pequeñas ranuras sucesivas para producir un sonido raspativo al ser frotadas con un hueso, originalmente.
A finales del siglo XIX, décadas después de su invención, el acordeón llegó a Colombia por el puerto de Riohacha. Los vaqueros y campesinos lo incorporaron a sus expresiones musicales, y paulatinamente fue sustituyendo al carrizó, hasta convertirse en el instrumento principal del conjunto típico de música vallenata. Además de estos tres instrumentos, caja, guacharaca y acordeón, que representan la trietnia que dio origen a la raza y cultura de la costa caribe colombiana, el conjunto típico vallenato presenta un cuarto elemento básico que es el cantante, de más o menos reciente incorporación a raíz de los festivales vallenatos, ya que hasta los años 1960 la costumbre era que el acordeonero llevaba la voz cantante e interpretara él mismo la letra de las canciones que tocaba. Acordeón diatónico. Instrumento de origen austríaco, introducido a Colombia de contrabando por inmigrantes alemanes procedentes de Curazao por Riohacha, en las costas de La Guajira, en 1885. Quienes lo interpretan lo modifican ellos mismos o lo mandan a modificar con expertos musicales para que produzca su característico sonido. Caja. Instrumento de percusión de origen africano. Se trata de un tambor pequeño cuyo parche se fabricaba de buche de caimán, luego de piel de marimonda negra y, actualmente, de cuero de chivo, venado o carnero. El vaso se hace de un tronco de árbol hueco de 40 centímetros de alto y 30 centímetros de diámetro. El árbol debe ser de tronco fibroso como macurtú, cañaguate o matarratón. Guacharaca. Instrumento cóncavo de fricción autóctono de los indígenas colombianos de 40 centímetros de largo, elaborado con el tallo de la uvita de lata. Su nombre proviene de la guacharaca o pava silvestre, ave de monte cuyo canto es similar al sonido que produce el instrumento. También se utiliza en su lugar el guache. Desde los años 90, cuando el vallenato romántico empezó a ser popular en Colombia, la guitarra acústica se convierte, extraoficialmente, en un cuarto instrumento fundamental de la música vallenata, pese a no ser utilizada en los festivales vallenatos. Características. El vallenato o la música vallenata hace parte de la música folclórica de la costa caribe colombiana. Es el ritmo musical colombiano que ha alcanzado más popularidad, tanto a nivel nacional como internacional. Lo que hace característico al vallenato tradicional es ser interpretado solo con tres instrumentos que no requieren de amplificación alguna. Dos de percusión, la caja y la guacharaca, que marcan el ritmo, y el acordeón diatónico, de origen europeo, con el que se interpreta la melodía. No obstante, en algunas ocasiones las canciones se componen o interpretan con otros instrumentos: la guitarra, la flauta, la gaita, el acordeón cromático y la armónica. Por otra parte, para el vallenato comercial es común no solo la incorporación de estos instrumentos, sino también del bajo eléctrico y otros de percusión, como las congas y los timbales. La importancia que adquirió el vallenato en las últimas décadas del siglo XX llevó a la organización de festivales en los que los acordeoneros compiten por el honor de ser declarado el más hábil ejecutor de cada uno de los aires tradicionales, a excepción, inexplicablemente, de la tambora. El más célebre de estos festivales es el Festival de la Leyenda Vallenata, que se celebra anualmente a fines de abril en Valledupar, y cuya primera versión se disputó en 1968. Desde 1979 se disputa el Festival Cuna de Acordeones de Villanueva, Guajira, pasando a ser el segundo de mayor importancia y, desde 1983, el Festival de Río Grande de la Magdalena en Barrancabermeja, Santander, que sería el tercero en importancia a nivel nacional para los intérpretes del acordeón. En el vallenato, el modo de uso del acordeón diatónico requiere usar simultáneamente ambos lados del acordeón. Lo anterior caracteriza al acordeonero colombiano y diferencia al vallenato de los otros géneros musicales con acordeón, donde generalmente se suprime o subutiliza la parte de los bajos, ejecutados con la mano izquierda. En Colombia, la forma armónica y rítmica con que el acordeonero maneja los bajos es un factor relevante de calificación en los festivales vallenatos. Origen.
El vallenato nace en una vasta región enmarcada por los ríos Magdalena, Cesar y Ranchería, el Mar Caribe, la Sierra Nevada de Santa Marta y las estribaciones de la Serranía del Perijá, en la primera mitad del siglo XIX. Los cantos de vaquería con que los peones de las grandes haciendas acompañaban sus jornadas vespertinas para recoger y encerrar el ganado, fueron la base de lo que más tarde se convertiría en las historias cantadas que derivaron en las canciones vallenatas. Los primeros acordeoneros de que se tiene memoria fueron a la vez autores de los cantos que interpretaban. Cantos que ya tenían una clara diferencia rítmica y una estructura musical propia que les valieron ser clasificados como paseos, merengues, pullas, tamboras y sones. Entonces no había, como hoy, una persona especializada únicamente en componer el canto, otra en ejecutar la melodía en el acordeón y una tercera que los cantara. El acordeonero era un músico integral que con igual destreza hacía sonar el acordeón, como interpretaba cantos de su propia inspiración o, en ocasiones, de un tercero. Y hechos los primeros cantos, los acordeoneros se convirtieron en correos cantados, en periodistas musicales, juglares, que iban de pueblo en pueblo y de vereda en vereda, llevando la información de los últimos sucesos narrados en los merengues, paseos, pullas, sones y tamboras que cantaban cuando se reunían a descansar y, en ocasiones especiales, a bailar en cumbiambas que se formaban con motivo de las fiestas patronales, entre otras ocasiones. En relación con los cantares de vaquería como uno de los orígenes del vallenato, el investigador cultural y musical Ciro Quirós anota sobre la cumbia. Era otra más de las formas musicales nacidas del trabajo colectivo, como aquella de los bogas que en la actividad de la navegación fue la raíz de la cumbia o aquella otra de los socoladores, llamada zafra en algunos lugares, y que murió al agotarse la fuente matriz inspiradora. En cuanto al sitio de origen del vallenato, Quirós anota: Mompox y su zona de influencia, como parte del Magdalena Grande, debe ser incluido también dentro del territorio donde nació el vallenato, con cunas discutibles como Plato, Valledupar, Riohacha, El Paso y la zona bananera. Sobre la transición de pitos y flautas a los instrumentos actuales del vallenato, el mismo autor dice sobre la primitiva denominación de los aires. Esta primera transición instrumental es difícil de precisar en el tiempo, pero se percibe claramente todavía hacia finales del siglo XIX, cuando sones, pullas y tamboras se escuchaban a orillas de los ríos en flautas y en pitos cruzados con el nombre genérico de cumbia. Esto ha sido todo por esta vez. Pero continuaremos con la segunda parte sobre la historia del folclor vallenato. Somos Folclor.